El tema que queremos compartir lo hemos titulado Dos caminos, el camino del necio y el camino del entendido. Dos caminos, el camino del necio y el camino del entendido. Es importante que podamos entender en esta mañana que nuestra boca, nuestros labios tienen poder vivificante y también tienen poder para destruir vidas. Nuestros labios es una fuente de bendición y nuestros labios son una fuente de maldición. Nuestras bocas ministran vida, pero también yo quiero decirle en esta mañana que nuestras bocas ministran muerte. Ministran muertes. Y no solamente que ministramos muertes, o ministramos vida, sino que de ella comemos. De lo que nuestros labios declaren, de eso vamos a comer. Y como dije, he orado al Señor para que Dios ministre nuestras vidas. Así que no se me distraiga, por favor. Deje que el Espíritu Santo nos hable y ministre en nuestros corazones conforme a nuestra necesidad. Quiero llevarlos al libro de Proverbios porque Proverbios nos habla muy claramente de todo esto que vamos en esta mañana a hablar. Proverbios capítulo 13. Bendito sea el Señor. Proverbios capítulo 13, verso 2, la palabra de Dios declara lo siguiente. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Verso 3. El que guarda su boca guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, ¿qué pasa? Tendrá calamidad. Saltémonos al capítulo 18. Verso 21. La muerte y la vida están en poder ¿de qué? ¿O de quién? La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama, comerá de sus frutos. El que la ama, comerá de sus frutos. Como podemos ver aquí, iglesia amada, en estos 2 o 3 pasajes de las Escrituras, y específicamente el libro de los Proverbios, están llenos de enseñanzas. Y estas enseñanzas nos hablan acerca de cómo debemos usar nuestra lengua. O cómo debemos usar nuestros labios, nuestra boca. Sin embargo, muchos cristianos no están conscientes de esto. Muchos cristianos no entienden, no valorizan, no ven de que la vida que tienen es el resultado directo de las palabras que hablaron. Repito, muchos cristianos no están conscientes de que las vidas que llevan o las vidas que tienen, las vidas que viven, es el resultado directo de las palabras que hablaron. Iglesia amada, entienda esto. Nosotros somos los que arreglamos o acomodamos el mundo en el que vivimos con el poder de las palabras. Somos nosotros los que dañamos nuestras vidas o las que las arreglamos. Somos nosotros. Es decir, que con nuestras bocas, con nuestras lenguas, liberamos el poder. ¿Con qué propósito? Para moldear o cambiar las circunstancias. Nuestras bocas se alinean o nuestras vidas se alinean al propósito divino o también
liberamos ruina y destrucción a nuestras vidas. Bendito sea el Señor. En otras palabras, lo que estamos queriendo decir es que lo que hablamos determina la calidad de vida que tendremos. Lo que hablamos, lo que decimos, ¿verdad?, determina la calidad de vida que vamos a vivir. Por tanto, iglesia amada, todo creyente debe usar con responsabilidad sus palabras. Todo creyente está llamado a usar el lenguaje correcto y el lenguaje divino, porque estoy hablando a la iglesia. Todo creyente debe alinear sus palabras al propósito divino. Si no las alinea, entonces también va a liberar ¿qué? Ruina y destrucción. Bendito sea el Señor. Somos llamados a usar con responsabilidad nuestra boca, porque de ella dependerá la vida que tendremos. Definitivamente. Entonces, veamos entonces en esta mañana dos tipos de personas que son confrontadas abiertamente por la palabra en el libro de Proverbios. El fin de los necios y el fin del entendido. O la vida del necio o la vida de los entendidos. Proverbios capítulo 14, verso 14. Mire lo que declara la palabra. Proverbios 14, 14. De sus caminos será hastiado, ¿quién? El necio de corazón. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. El hombre de bien estará contento del suyo. Qué interesante, hermanos. Analicemos un poquito este pasaje. Una palabra hastiada, una persona hastiada o una persona, ¿verdad?, significa estar harto, estar aburrido, estar fastidiado, enfadado, cansado. Yo sé, cuando el proverbista dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento en suyo, o sea, satisfecho desde adentro. Analicemos un poquito este pasaje. La primera parte dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. El necio en este pasaje es aquel que reincide en sus propias faltas. Es decir, que vuelve y vuelve y vuelve a su misma necedad. Y al final, como dijo el proverbista, será hastiado de su camino. Es interesante la palabra que estudia la palabra hastiado. Hastiar significa estar aburrido, estar harto, estar hostigado, estar fastidiado, estar cansado. Entonces, de acuerdo a este concepto, ¿verdad?, el necio se aburre o se harta de su propio camino. Sin embargo, sigue insistiendo en su misma necedad. Sigue lo mismo y sigue lo mismo cada día. Es una persona que insiste en sus propios errores. Es una persona que se aferra a esos errores. Es una persona que no sabe lo que tiene que hacer. En otras palabras, es un terco. O como dicen en mi tierra, es un obstinado, un testarudo. Porque cae en lo mismo, insiste en lo mismo. Entonces, resumiendo esto, un necio de corazón es aquella persona que voluntaria y diligentemente ignora y desconoce los caminos de Dios. Aun cuando se le está mostrando las consecuencias
sigue ignorando. Aun cuando se está dando el consejo de Dios, no valora sus beneficios. Una persona necia, usted le puede estar presentando la suficiente argumentación de algo. Le está explicando lo que puede venir, le está explicando las consecuencias, pero hermanos, sigue en su necedad. Se le puede dar mucho consejo, se le puede dar mucha terapia, se le puede dar mucha ayuda, pero sigue igual. Se le da tanta palabra, se le da tanta gracia y sigue en su necedad. Sigue igual, sigue lo mismo, sigue encaprichado en sus faltas y en sus propios errores. Veamos el contraste ahora. El hombre entendido. Y es triste, hermanos, porque se le da tantos, pero sigue en su terquedad. Veamos el hombre entendido. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. Cuando hablamos de hombre entendido o persona entendida, estamos hablando de un hombre, una persona que es sabia, una persona que comprende algo, es una persona que capta correctamente, es una persona que sabe escuchar, es una persona que corrige, es una persona que rectifica y que toma el consejo y lo aplica a su vida. Y lo aplica. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. Iglesia amada, la persona de buen entendimiento es una persona de bien. Es una persona que está llena de satisfacciones. Es una persona que está llena de bendiciones. ¿Por qué, pastor? Sencillo, porque su boca, su lengua, libera el cielo a su favor. Porque sus labios se abren para bendecir. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice el proverbista en el capítulo 13. Lo que leímos. Del fruto de su boca el hombre comerá, ¿qué? El bien. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Bendito sea el Señor. Un hombre entendido es que lo que habla, él come, disfruta, es bendecido. Mas el alma de los prevaricadores, o sea, uno que que pervierte, uno que incita, uno que falta, ¿qué pasa? Hallará el mal. En otras palabras, conforme nosotros hablemos, iglesia amada, así será nuestro mundo. Así será nuestro mundo. Y así serán las circunstancias que nos rodeen. En otras palabras, con nuestra lengua liberamos el poder de la bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre todo lo que nos concierne a nuestras vidas, ¿verdad? Con nuestra boca liberamos bendición, pero con nuestra boca soltamos tragedia también sobre nosotros. Nuestra boca libera bendición y nuestra boca libera maldición. Bendito sea el Señor. Ahora, existen, y es común escuchar muchas veces maneras necias de hablar. En primer lugar, hablar en necedad es hablar en vacío y hablar sin fundamento. Se lo explico un poquito. Una manera necia y sin entendimiento de hablar es confiar en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias habilidades, que quizás creemos tener. Por ejemplo, le voy a dar dos
Dos ejemplos rápidos por el tiempo. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, vamos al libro de Éxodo, capítulo 19. Dios le ordena a Moisés llevar al pueblo a su presencia en el monte Sinaí. Y aquí vemos claramente una manera necia y sin entendimiento de hablar, de confiar en sus propias fuerzas, en sus propias habilidades. Dios llama a Israel en el desierto de Sinaí. Dios se les revela allí en el monte de Sinaí poderosamente, dándoles a Moisés las tablas de la ley y hablándole al pueblo. Pero lo triste que vemos aquí en este ejemplo es que ellos hablaron con necedad, neciamente. Y hablaron neciamente porque estaban confiando en sus propias fuerzas. Y así ellos declararon que iban a obedecer a Dios. Miren lo que dice, lo que pasa en el libro de Éxodo 19. Vamos a leer el verso 8. Dios los convoca a través de Moisés. El pueblo llega, reúne a los ancianos. Dice el verso 7, y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y verso 8, y todo el pueblo respondió a una. Y dijeron, ¿qué dijeron? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Para siempre. Vemos allí, saltémonos un poquito al 24, al capítulo 24. Aquí vemos que en el monte Sinaí, el pueblo y los ancianos dijeron, todo lo que Jehová nos diga, lo vamos a obedecer. Vamos al capítulo 24. ¿Qué pasó? En el mismo Sinaí, Dios le da instrucciones a Moisés que suba al monte, ¿verdad? Con Aarón y vemos el verso 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a voz y dijo, ¿qué dijo? Haremos, verso 3, Éxodo 24:3, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Por segunda vez, el pueblo está diciendo, vamos a obedecer a Dios. Vamos a reconocerlo a Dios. Después que dijeron eso, Moisés, otra vez, verso 7, toma el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. ¿Y qué dijo el pueblo? Por tercera vez, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. 3 ocasiones. Y en 3 ocasiones que hablaron, hermanos, podemos ver que hablaron necedad. Por tercera vez. 3 veces. Note esto. Porque es notorio en la Biblia que Israel una y otra vez se rebeló contra Dios y murmuraron, dice la palabra, 10 veces contra Jehová. Es decir, 10 veces hablaron mal de todo lo que Dios estaba haciendo en ellos a través de Moisés. Hermanos queridos, y las consecuencias de todo ello fue que conforme hablaron, así sucedió. Idénticamente como ellos declararon, hablaron, proclamaron con sus labios, hermanos, idénticamente sucedió. Vamos a Números, el otro libro, Números capítulo 14. Vamos a ver las consecuencias, porque conforme ellos hablaron, así sucedió. Capítulo 14,
del Números. No vamos a leerlo todo, pero vemos ahí el título: Jehová castiga a Israel. ¿Por qué lo castigó? No es que Dios es malo. Dice el verso 26, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, miren lo que dice Dios: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel y que de mí se quejan? En sus labios nunca hubo una alabanza, en sus labios nunca hubo adoración, en sus labios nunca hubo gratitud. Lo que hubo fue murmuración, queja, reclamo, hablando neciamente. Bendito sea el Señor. Dice la palabra en el verso 28, Dios le dice a Moisés, diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Así haré con vosotros. ¿Qué era lo que iba a hacer Dios? Verso 29. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. Oiga, lo que yo puedo ver aquí es que hablar bien o hablar mal es contagioso. Cuando usted habla bien, la gente se contagia de lo que usted habla. Pero cuando usted habla mal, también es contagioso. Y lo triste es que estos hombres, a todos sus hijos que ya tenían conciencia de pecado, los contagiaron. De tal forma que todos los de 20 para arriba quedaron postrados en el desierto. Todos murieron. No así los niños. Todos. Entonces, hablar bien o hablar mal se pega fácilmente. ¿Edificas o destruyes? Algo interesante que podemos ver aquí, iglesia amada, es que ellos hablaron vacíos de Dios, pero llenos de ellos mismos. Ellos tenían mucho para hablar de Dios, porque habían visto las señales, habían visto los milagros, habían visto tantos prodigios de Dios, habían visto la mano poderosa de Dios en sus vidas, en el desierto. Mas, sin embargo, no hablaron bendición. Dice, tal como habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Ellos hablaron, hermanos, neciamente. Ellos insistieron en sus errores. Ellos declaraban necedades y quedaron postrados en el desierto. Bueno, usted puede seguir leyendo la historia. Otro ejemplo que quiero verle es que se dio en la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, vemos en la palabra que él confió en sus propias fuerzas. San Juan capítulo 13. El Evangelio de San Juan capítulo 13. Hay algún hecho interesante aquí que pasa con Pedro y con nuestro Maestro, con Jesús. Dice la palabra que Jesús anuncia la negación de Pedro en el verso 36. Mire lo que pasa. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Le dijo Pedro a Jesús, ¿a dónde vas, Señor? Jesús le respondió, Pedro, a donde yo voy no puedes seguir ahora, pero después tú me vas a seguir. Mire, ¿y qué le dice Pedro? Pedro le dice, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué me niegas que yo te siga? Mi vida pondré por ti. Wow. Qué hombre, ¿verdad? Y Jesús le respondió, Pedro, a ver, mírame a los ojos. No seas mentiroso, Pedro.
Pedro, tu vida pondrás por mí. Estás equivocado, Pedro. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿De dónde estaba hablando Pedro? Pedro estaba confiando en sus propias fuerzas, en su autojusticia. Y declara que no se avergonzaría el Señor y declara que hasta daría su vida por él. Hermanos, ojo con esto. Pedro todavía estaba lleno de su yo y vacío de Cristo. Porque estaba hablando de sus propias fuerzas. Estaba hablando su necedad. Su necedad. Y vemos, hermanos, que una vez que Pedro declara esto, usted lo puede leer en los evangelios, ¿verdad? Puede leer en Mateo 26, 33, puede leer en todos los evangelios este pasaje, este hecho. Pero lo que aquí podemos ver es que inmediatamente que Pedro declara esto, dice la palabra que inmediatamente Satanás pidió permiso a Dios para zarandearlo a Pedro. El diablo pide permiso a Dios para zarandearlo. Hermanos, y es interesante allí, en Lucas 22, 31, usted puede leer eso, que Jesús le dice, el diablo ha pedido permiso para zarandearlo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Sin embargo, podemos ver la historia, ¿verdad? Y para muchos es conocido cómo quedó Pedro después que negó al maestro. ¿Cómo quedó ese hombre? Quedó avergonzado, quedó vacío, quedó triste, quedó llorando, quedó débil, quedó incapaz. Porque hablar neciamente, hermano querido, lo lleva a ese estado. Cuando somos necios en hablar, terminamos en esa condición, en ese cuadro. Mírese en la vida de Pedro, cuando somos necios para hablar. Entienda esto, iglesia amada. Hablar con necedad es hacer votos a la ligera. Pedro también es un ejemplo de esto, porque él no solo que habló confiado en sus propias fuerzas, sino que también habló a la ligera, como lo acabamos de ver. Y luego podemos ver por la palabra que Pedro tuvo que sufrir las consecuencias de lo que él habló. Mire lo que dice el proverbio, en Eclesiastés capítulo 5, verso 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Y el verso 3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, ¿qué viene? La voz del necio. Eclesiastés capítulo 5, verso 3. Y aquí sigue declarando que cuando hacemos votos, meditemos, pensemos, que no lo hagamos a la ligera, ¿verdad? Entonces, mire lo interesante. Pedro cayó en esto. Pedro cayó porque estaba confiando en sus propias fuerzas. Pedro habló a la ligera y luego vemos que tuvo que asumir las consecuencias. El pueblo de Israel pasó lo mismo. El pueblo de Israel no solo que habló confiando en sus propias fuerzas, sino que también hizo votos a la ligera. Note esto, iglesia amada. Cuán pronto ellos olvidaron la promesa que habían hecho de obedecer al Señor en todo lo que Él les mandaba, ¿verdad? En su caminar en la tierra prometida, ellos olvidaban. ¿Y qué pasaba? Y otra vez volvían y volvían a lo mismo. Hablaban y hablaban y hablaban su necedad. De tal forma que forjaron sus propias ruinas. ¿De qué manera, pastor? Con sus propias bocas. Con sus propias palabras. ¿Cuántas veces he escuchado acerca de promesas o votos que se han hecho o que hemos hecho?
¿Cuántas personas escuchamos? Ahora sí voy a obedecer. Ahora sí voy a cambiar. Ahora sí voy a ser diferente. Ahora sí las cosas serán distintas. Te prometo que esta es la última vez. Ahora sí voy a obedecer. Ahora sí voy a hacer esto. Ahora sí voy a escuchar el consejo. Ahora sí voy a esforzarme. ¿Y cuántas otras palabras más? ¿Cuántas? Escúcheme esto. Cada palabra dicha de esta manera es una manera necia de hablar. Cada palabra dicha de esta forma es una manera necia de hablar. Porque antes de hablar, ¿qué debemos hacer? Detenernos a considerar. Deténgase a reflexionar. Deténgase un momentito. Ponga atención. Examine lo que va a hablar. Hermanos, cada uno de estos votos hechos con necedad se convierten en un terreno de acceso y aflicción para que el maligno opere. ¿Por qué, pastor? Porque es un voto o una promesa centrada en ¿quién? En el yo. En el yo. Centrado en uno mismo, en nuestras habilidades, en nuestras propias fuerzas y aún en nuestra sabiduría humana. Y yo quiero decirte, iglesia amada, nada hay que atraiga más al opresor que el yo del hombre. Que el yo del hombre. ¿Por qué, pastor? Porque es un voto egocéntrico. Porque es un voto ególatra. ¿Y por qué es ególatra? Porque nace en mí. Porque nace en mí. Y si nace en mí, ¿dónde termina? En mí. Porque es un voto de mí. Y eso es triste, hermano, cuando vemos parejas que se casan, se prometen muchas cosas y a la vuelta de la esquina, después de unos meses, de unos años, se rompió el voto. ¿Por qué? Porque lo hicieron con motivaciones equivocadas. Porque la motivación por la que se unió a ese joven o a esa joven no fue porque la amaba, fue porque la deseaba. Fue un voto a la ligera. Bendito es el Señor. Nada más trae el opresor que el yo del hombre. Ahora, la manera en que hablamos es quebrantamiento para nuestras vidas. Proverbios capítulo 18. También lo leímos. Dice el verso 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Mire, la muerte y la vida. Y el que la ama comerá de sus frutos. Mire, verso el 7, mire lo que dice. La boca del necio, ¿qué es? Es quebrantamiento para sí. Y sus labios, ¿qué pasa? Son lazos para su alma. Wow. Lazos para su alma. Hermanos queridos, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuántas relaciones se podrían consolidar? ¿Cuántos conflictos se podrían arreglar? Solo cuando somos sabios y prudentes para hablar. Porque por la manera como hablamos se determinará cómo será nuestra vida. ¿Nuestras vidas serán llenas de las bendiciones de Dios o rodeadas de las calamidades del diablo? ¿Nuestras vidas serán llenas de las bendiciones y del favor de Dios, de la gracia de Dios, o rodeadas de conflictos, de crisis tras crisis, problema, y seguirán en un círculo vicioso? ¿Por qué? Porque están enlazados por sus bocas y por sus labios
en los lazos del diablo. Y lo triste de todo esto es que muchos cristianos están conscientes de esto o no están conscientes de lo que están viviendo, de la vida que tienen, de la vida como la viven y que es el resultado directo de las palabras que hablaron. ¿Por qué no consideraron? No reflexionaron. Su necedad los llevó a sus errores y ahorita están comiendo de sus errores. Sus palabras los llevaron a vivir la vida que viven hoy día. La vida que viven es el resultado directo de las palabras que hablaron. Y el problema es que muchos buscan justificarse y le tiran la pelotita a otros. ¿Por qué? Porque no son suficientemente maduros o responsables para decir yo me equivoqué. Y tengo que rectificar. Algo más, lo que creemos será lo que vamos a hablar. ¿Qué es lo que está creyendo en su corazón? Porque de la abundancia del corazón, la boca habla. Entonces, lo que creemos, eso es lo que realmente hablaremos. Y usted mira, pastor, y usted me preguntará, pastor, ¿y qué es lo que debo hablar? ¿Qué es lo que debo hablar? En primer lugar, dice el Salmo 116, verso 10. Miren lo que tiene que hablar. Salmo 116, verso 10. ¿Cómo estaba el salmista? Estaba afligido en gran manera. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Estaba afligido en gran manera. Esclavos. ¿Cómo estaba Pedro? Estaban momentos difíciles. Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, ustedes van a pasar momentos duros, difíciles, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y dice el salmista, mire, creí, por tanto hablé. Creí, por tanto hablé. Y dice, estando afligido en gran manera. Pregunto, ¿qué es lo que está creyendo? Si usted está creyendo, está hablando fe, entonces hable fe. Desarrolle fe. Cree en fe, camine en fe, vive en fe y hable fe. Hable. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Porque nuestra boca, iglesia amada, expresa lo que hay en nuestro corazón. Nuestros labios van a hablar. Si la verdad divina está en mi corazón, eso voy a hablar yo. Si las promesas de Dios están en mi vida, eso lo voy a soltar con mi boca. Mi expresión será alabanza, adoración. ¿Cuándo, pastor? En un hecho, en una circunstancia, en una crisis, en una aflicción, en un momento de adversidad que está viviendo. Hable fe, no se queje, deje de ser necio. Abre la palabra, declare la bendición y eso se revierte. Porque si usted no habla, el diablo va a tomar ese espacio y va a venir más ruina y más ruina sobre usted. Libere la palabra. Dice la Biblia de las Américas, yo creía aun cuando decía estoy muy afligido. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios resalta este hecho. 2 de Corintios capítulo 4, verso 2 de Corintios, sí, capítulo 4. Miren lo que dice Pablo. Pablo cita este salmo hablando a los hermanos de la iglesia de Corinto. Hablándoles, enseñándoles cómo debían hablar ellos. Hablar en fe. Miren lo que dice el verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé,
nosotros también creemos, por la cual también hablamos. Mire, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué era lo que estaba hablando Pablo? Pablo estaba hablando poder de resurrección. Vea lo que dice el verso 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo estaba hablando resurrección. Hermanos queridos, escúcheme. Si su corazón está lleno de Dios, pues eso va a hablar su boca. Pero si su corazón está lleno de necedad, pues eso va a hablar. Y Pablo dice aquí, hermano, Pablo estaba hablando con conciencia y entendimiento del poder de la resurrección de Cristo. Creí, por tanto hablé, y nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora el contraste. Veamos hablando con incredulidad. Vamos a Segunda Reyes. Hay un hecho que no quiero dejarlo pasar por alto. Estamos bien con el tiempo, Diego. Porque Diego me está controlando el reloj. Ese es el problema por enseñarle puntualidad a mi hijo. Ok. Dice la palabra en 2 Reyes capítulo 7. Hay un hecho allí que se da. Había una gran hambruna. Hermano, era tan terrible la escasez. Era tan terrible la situación que vivían en ese tiempo. En el tiempo del profeta Eliseo, que hasta se comían a los hijos por falta de alimentos. Y una señora mató a su hijo y se lo comieron. Usted lo puede leer en su casa. Pero mire, dice el verso 1. Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Como había el ambiente de escasez, el ambiente de hambruna, el ambiente de desesperación, estaba Eliseo allí. Y dice, mañana, así dijo Jehová, Dios manda a Eliseo para traer bendición y revertir con una palabra profética esa crisis, esa situación, ese ambiente de desesperación y de angustia que estaban viviendo en ese lugar. Y llega Eliseo y dice, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siglo y 2 seah de cebada un siglo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y le dijo, mire este hombre necio, un asesor del rey, le dice, mire, para contradecir la palabra de Dios, la palabra que Eliseo estaba dando de parte de Dios, la palabra profética. Y le dice, ¿dónde nos quedamos? Sí, ya. Le dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Dios profetiza, Eliseo profetiza palabra de Dios, y este hombre necio, escéptico, le dice, ¿será eso así? Y le dice, tú lo verás con tus propios ojos, pero solamente lo verás, porque no vas a disfrutar de ello. El profeta va con una palabra de parte de Dios para revertir esa vida, esa condición de vida del pueblo de Samaria, pero este hombre que era un asesor del rey, no lo creyó. Y le dijo, ¿será que Dios puede abrir las ventanas de los cielos? Pues claro que sí, prepárate, lo vas a ver. Vas a ver cómo las cosas se revierten y que mañana será diferente, pero tú no vas a disfrutar esa bendición. Hermanos, miren lo que pasa. Verso 20. Y así sucedió
este hombre no vio. Leamos desde el verso 16. Rapidito. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido. Mire, lo que dijo el profeta. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siglo y 2 seah de cebada por un siglo, conforme a la palabra de Jehová. Saltémonos al 19. A lo cual aquel príncipe que había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y le dijo, tú lo verás y con tus ojos, mas no comerá ello. Verso 20, y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Vio con sus ojos, pero no disfrutó la bendición. Los sirios habían tomado la ciudad de Samaria. Como dije, el hambre era terrible. Y Dios envía al profeta para bendecir a Israel. Y la palabra que traía el profeta era un mensaje de buenas nuevas. No eran palabras de calamidad. No eran palabras de juicio. Era palabra de liberación, palabra de libertad, palabra de bendición. ¿Y por qué eran palabras de Dios? ¿Por qué era palabra de bendición? Porque salían de la boca de Dios. Dios había levantado al profeta Eliseo para ese tiempo. Por tanto, esas palabras tenían que ser creíbles, iglesia amada. Esa palabra era un decreto de Dios que venía para esa tierra. Tierra de calamidad, tierra de angustia, tierra de hambre. El príncipe que asistía al rey no lo creyó. A pesar de ser un hombre fuerte, ¿qué pasa? Resistió la palabra, resistió al mensaje. Dice la palabra, este hombre rechazó la abundancia. No la disfrutó la abundancia. Es más, se le declaró cómo sería muerto. ¿Y cómo murió? Aplastado por aquellos que sí la iban a disfrutar la abundancia. Este hombre neciamente escogió no creer. Porque la necedad nos lleva a la incredulidad. No creer. Su incredulidad lo colocó fuera de la posibilidad de recibir. Su necedad le cerró las puertas para disfrutar la bendición. Por ser necio, por no creer, por no entender, por cerrar su corazón a la palabra de Dios. Hermanos, este hombre era tan obstinado en su necedad que le sugería a Dios abrir la ventana de los cielos. Y vemos cómo fue arrastrado, aplastado por el pueblo debido a su incredulidad. Iglesia, escúcheme esto. El no creer la palabra no la alteraba para nada. Pero ¿qué pasó? Sí trajo tragedia y maldición. Su incredulidad, su necedad fue duramente reprendida. Mire, esto que sucedió a este príncipe o este hombre fue duramente reprendida. Y yo creo que esto constituye un ejemplo de la actitud de Dios hacia la incredulidad. Iglesia amada, cuán profundamente se resiente Dios de nuestra desconfianza. Por ello, la necesidad de tener cuidado, de resistir al carácter de Dios, resistir al poder de Dios, resistir cuando Dios está hablando, cuando Dios está aconsejando, cuando Dios está diciendo las cosas. No resistas el consejo de Dios por la incredulidad y por la necedad. No resistas la palabra profética, porque si tú resistes puede ser una puerta a la muerte para tu vida. Y vemos que el hombre murió. ¿Y por qué murió, pastor? Sencillo, por la buena nueva que le estaba trayendo el profeta Eliseo. Escúcheme, iglesia. Ya voy a terminar con esto. Cerrar el corazón a la verdad de Dios trae muerte. Escuchar a Dios y resistirlo puede traer muerte. Ser sensible para escuchar a Dios nos vacía de nosotros.
y nos llena de Él. Ser sensibles al consejo de Dios, a la palabra de Dios, trae muerte a mí, trae muerte al yo y trae vida de Él. Dice Proverbios 14:14, ya la leímos, que el necio será hastiado de su propio camino. ¿Qué significa eso? Que por su necedad su vida llega a ser una carga para él. Mire, la necedad, la condición de vida, el estilo de vida que lleva, lo lleva a vivir con un cargo en sus hombros. Por todos sus errores, por todas sus malas decisiones, por no escuchar, por hacer promesas a la ligera. Y hermanos, y es muy triste que en el cristianismo encontramos muchas personas así. Es muy triste encontrar aún dentro del cristianismo personas que están hartas y aburridas de su vida. Personas que no le encuentran sentido a la vida cristiana. ¿Y por qué, pastor, eso? No tienen sabor. La vida cristiana para ellos no tiene gusto, no tiene sabor, no hay alegría, no hay contentamiento, no hay gratitud, no hay alabanza, no hay oración. ¿Por qué? Por la necedad que hay en sus corazones. ¿Cuántos cristianos se les habla y no escuchan? Y reinciden en lo mismo. ¿Qué está pasando en ellos? Están insistiendo en sus necesidades. Por eso viven derrotados. Por eso usted los ve con las caras tristes. Pero tengo buenas noticias hoy día porque están todos muy serios. En el Señor siempre tendremos oportunidades. Aleluya. Algunos hermanos me han dicho, pastor, usted es muy amoroso para predicarles. Pero yo creo que hoy día he sido fuerte para ustedes. Hermanos, en el Señor siempre tenemos oportunidades para reconciliar nuestros caminos. Y todo creyente escúcheme, todo creyente debe darse la oportunidad para reconformar sus palabras a la realidad, no del yo, sino a la realidad de la palabra de Dios. Todo creyente tiene oportunidad de tomar la decisión de volver a Dios y arrepentirse de toda necedad. Porque la necedad nos conduce a la maldición, a la ruina, pero escuchar a Dios, ser entendido, nos lleva a la sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta es una decisión que tiene que nacer de un corazón. Esto tiene que nacer de cada uno de nosotros que anhela tener entendimiento. Bendito sea el Señor. Pero iglesia amada, mantenernos en una posición de rebeldía, de necedad, de incredulidad, a lo único que nos conduce es a la tragedia del quebrantamiento. Por eso es importante que usted medite, reflexione, recapacite, no sea ligero. Dios nos ha dicho en Jeremías 29:11 que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Él ha dicho en su palabra en Efesios 1:3, que Él ya nos bendijo en los lugares celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Él ha dicho en su palabra en Filipenses 4:19 que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Él ha dicho que Él nos da gracia sobre gracia en Romanos 5:15. Él ha dicho en Romanos 8:17 que somos coherederos con Cristo, que tenemos una herencia, dice la palabra en 1 Pedro 1:4, una herencia inmarcesible reservada en los cielos para nosotros.
hable, 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 proclame las verdades de Dios para su vida. No esté rascándose la cabeza y quejándose. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué sucede eso? Sencillo, es por la necedad. Así hablaron y así recibieron. El pueblo de Israel se quejaba de Moisés, se quejaba de Aarón. Y Dios le dijo, conforme ustedes hablaron, eso recibirán. Hable palabra. Crea de verdad esto. Crea que las buenas nuevas que se nos ha traído son para nosotros, para su iglesia. Yo pregunto con todo esto, ¿cuál va a ser entonces ahora en adelante su manera de hablar? ¿Cuál va a ser su posición para de ahora en adelante rectificar, corregir? He orado a Dios para que nuestras palabras sean conformadas a la realidad de su reino. Y que al hablar su palabra, hermanos, cuando hablamos su palabra y prestamos a Dios nuestras bocas, nuestros labios, nuestra lengua, hermanos, para hablar su palabra, ¿qué va a suceder, pastor? Se va a liberarse el poder de Dios. Se va a soltar la presencia de Dios. Se va a liberar el cielo en esta tierra para nuestras vidas. Se libera el poder que trae lo celestial a lo terrenal. Y lo imposible, iglesia amada, se hace posible. ¿Cuántos lo creen? Pónganse de pie. Que tu corazón se llene de su gracia, iglesia amada. ¿Para qué, pastor? ¿Con qué propósito? Para soltar palabras entendidas, vacías del yo, pero llenas de Él. Llenas de Él. Y nunca olvide esto, iglesia amada. Nunca olvide esto. Cada vez que usted abre su boca, ¿qué pasa? ¿Está ministrando muerte o estará ministrando vida? Cada vez que usted abre su boca, ¿qué está soltando de sus labios? ¿Vida o muerte? ¿Qué está soltando? ¿Qué es lo que usted está repartiendo con sus labios? Porque yo quiero decirle en esta mañana, lo que usted reparte, eso come. Eso come. ¿Cuántos quieren ser libres de la necedad? Levante sus manos. Padre, gracias te damos. Bendito sea tu nombre. Gracias porque tu palabra me enseña que nuestra boca tiene poder vivificante. O es una fuerza de bendición, de edificación, o es una fuerza destructiva. Padre, te doy gracias. Gracias por esta palabra que tú la pusiste en nuestro corazón, compartirla. Dios, y liberamos esta palabra en el corazón de tu pueblo en este día. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, yo profetizo sobre todo espíritu necio se disipa del corazón de tu pueblo y tu iglesia. Por el poder de tu glorioso nombre, Cristo. Que de las bocas de mis hermanos solamente fluya palabra de bendición, palabras de edificación, palabras de restauración, palabras de vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de tu gloriosa palabra que hemos ministrado en esta mañana, soltamos palabras edificantes sobre sus corazones, Padre. Toda necedad se disipa en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, son corazones llenos de tu sabiduría, llenos de tu palabra, llenos de tu promesa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Dios. Gracias por este pueblo que tiene entendimiento.
para escuchar con detenimiento tu palabra. Gracias, Dios. Perdónanos por toda necedad. Perdónanos porque muchas veces hemos sido ligeros para hablar. Gracias, Padre Celestial, porque muchas veces hemos hecho votos sin meditarlos, sin reflexionarlos, Padre. Perdónanos. Delante de tu presencia, Señor, por los méritos de Cristo, te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor.